Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política al calor de una buena taza de café. Mientras te tomas el tuyo, nosotros te explicamos. Jorge, ¿qué café nos estamos tomando hoy? Hoy nos estamos tomando un muy buen café producido en el municipio de Jardín, Antioquia, pero producido por un amigo de Envigado que se pensionó y se fue a cultivar café en Jardín, que se llama Edgar Argüelles. Este se llama Café Argüelles, lo recomiendo, se consigue en la calle de la Buena Mesa en Envigado y es de muy buena calidad, Café Argüelles. Bueno, Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del genocidio en Gaza, porque eso, el eufemismo de que un conflicto, no, ahí hay un genocidio, ya ha sido calificado como tal. Un tema doloroso, complejo de entender, con un largo antecedente histórico de milenios, pero que sigue marcando la vida de millones de civiles que hoy sufren condiciones de vida terribles, hambre, sed, bombardeos constantes y la amenaza de perder su vida en cualquier momento. Bueno, Jorge, entonces nosotros hoy en este podcast vamos a explicar de manera resumida de dónde viene este conflicto, cómo ha evolucionado, qué dicen las normas internacionales y cómo han valorado los organismos internacionales al Estado de Israel en este conflicto, qué papel han jugado las potencias internacionales como Estados Unidos y la Unión Europea y por qué, a juicio nuestro, es correcto defender la solución que se ha llamado de los dos estados, un Estado palestino, un Estado israelí, y el derecho de Palestina a existir con dignidad y pues en condiciones posibles para su vida. Bueno, esta historia es bastante vieja, ¿no? Esta región donde hoy está Palestina e Israel ha pertenecido a distintos imperios desde hace milenios, como dije al principio, hace 5.000 años. El imperio egipcio abarcaba lo que hoy es Gaza, era parte del imperio egipcio. Luego pertenecieron al imperio asirio, más tarde al imperio griego. Posteriormente fueron una provincia romana en la época de Jesucristo, recuerde, en la provincia romana. Y más tarde estuvieron gobernados por califas árabes. Finalmente fueron parte del imperio turco-otomano hasta el siglo XX, hasta el siglo pasado. Más de 400 años. Más de 400 años el imperio otomano controlando esa región. El imperio otomano se desvaneció, se acabó en la Primera Guerra Mundial y eso quedó bajo las órdenes del imperio británico, con una figura que las Naciones Unidas denominó el mandato británico. Que no es otra cosa que un ejercicio colonialista del Imperio Británico sobre un territorio en Medio Oriente. Y digamos que aquí empieza el problema ahora. En 1917, Gran Bretaña emite una declaración que se llama la Declaración Balfour. Y en esa declaración prometen que en esa tierra donde hoy está ubicada Palestina e Israel, iba a crearse un Estado nacional judío o un hogar nacional judío. Ese documento fue decisivo. ¿Por qué? Porque fue una promesa colonial que le hizo una potencia extranjera a un pueblo, que es el pueblo judío, para que ocuparan un territorio que ya estaba ocupado mayoritariamente por árabes desde hacía milenios. Sí es cierto que históricamente ese territorio es el lugar donde nace el pueblo judío, pero también es cierto que allí nació el cristianismo y allí también fue Jerusalén el primer lugar sagrado para el Islam, para Mahoma. Entonces digamos que este territorio durante milenios fue mayormente ocupado por árabes, aunque había poblaciones cristianas, judías, etcétera. Y que la creación de este Estado sea en un momento en el que pues ya prácticamente allí no había judíos. Valga la pena recordar que la diáspora judía empieza 6 siglos antes de Cristo. En el 700 antes de Cristo casi, son expulsados primeramente por los judíos y en el 70 después de Cristo vuelven a ser expulsados por los romanos. O sea, cuando se promete un Estado nacional judío allí, ya prácticamente no había ningún judío en esa época. Había algunas poblaciones judías, pero no eran mayoritarias. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial y con el horror del holocausto todavía fresco, ¿no? Del asesinato de millones de judíos por parte de los nazis, aumentó entonces la migración judía al territorio palestino. Y en 1947, las Naciones Unidas aprobó una cosa que llamaba el Plan de Partición, que era la creación de un Estado israelita, un Estado judío y otro árabe en el territorio del mandato británico de Palestina. Es decir, nace como un mandato colonial. El Estado de Israel nace oficialmente en 1948
Y la intención que estaba declarada también en esa decisión de partición de crear un Estado palestino nunca quedó claro, nunca se precisó, nunca se materializó. Y empezó a haber una migración masiva de judíos al Estado creado pues en 1948 por las Naciones Unidas en el territorio palestino bajo el mandato británico. Claro, y entonces para los palestinos 1948 es un año muy importante. Ellos en árabe lo llaman la Nakba, que quiere decir la catástrofe, el momento en el que más de 700.000 personas en ese instante fueron desplazadas de sus tierras, fueron movidos o a Cisjordania o al lado de Gaza, y inicia un éxodo pues que hasta la fecha no se ha detenido, pues, de pueblos enteros destruidos, de gente que tiene que desplazarse. Y mientras Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, las potencias mundiales, le dieron el respaldo y la protección a Israel para que se constituyera como Estado en esta solución de dos estados, en esta partición, a Palestina la abandonaron a su suerte. El Estado palestino nunca se materializó como si se materializó la creación de un Estado independiente e israelí. Jorge, y entonces en el 67 pasa otra cosa, y es que, bueno, 48 se crea el Estado de Israel, entra en conflicto con varios estados vecinos, y en el 67 se da lo que se llama la Guerra de los 6 días, y allí Israel comienza a ocupar territorios que no eran los que se habían fijado en las fronteras en 48. Israel ocupa Cisjordania en el este, los Altos del Golán en el norte, Gaza en el suroccidente, y Jerusalén este, porque Jerusalén se supone que es una ciudad que iba a tener una binacionalidad. Ellos ocupan toda la ciudad de Jerusalén. Desde entonces, la ONU ha considerado que estos territorios son territorios ilegalmente ocupados. De hecho, en la resolución 242 de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de esa organización dijo que ningún Estado, incluyendo Israel, podía adquirir territorio por la fuerza. Y declaró que esa ampliación y de las fronteras de Israel es una ampliación ilegal. Entonces, pues, o sea, eso no es como que nosotros no lo inventamos, sino que hay unas determinaciones internacionales que han dicho que esta ocupación es ilegal. Y esta ocupación, estimados amigos y amigas, ya dura más de medio siglo. Y sobre estos territorios se han construido unos asentamientos israelíes que las Naciones Unidas, como tú dijiste, la Unión Europea y la Cruz Roja han calificado de ilegales bajo el derecho internacional. Estos se llaman unas colonias que han establecido los judíos, a las que ellos consideran, porque el Estado de Israel considera una de esas colonias legales y otras ilegales. A las legales pues las defiende abiertamente, y a las ilegales las protege con el nombre de colonias salvajes o puestos de avanzada. Es un eufemismo. En 2023, hace 2 años, estos asentamientos en Cisjordania, no estamos hablando de Gaza, estamos hablando de Cisjordania, que es una porción de tierra del lado occidental del río Jordán, o sea, y que en límites con Jordania, esa porción que estaba claramente establecida como una porción palestina ha venido siendo ocupada por Colombia. Había más de 260. Van más de 260 en 2023 y hay más de 500.000 ciudadanos israelitas ocupando ilegalmente esos territorios que legalmente le corresponden al pueblo palestino. O sea que lo de Gaza no es el único acto criminal ilegal que comete el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Aquí en Cisjordania hay una cosa más silenciosa, menos publicitada, pero igualmente grave. Claro, ahí también pasan cosas graves. Por ejemplo, en 2002 Israel construyó o comenzó a construir un muro, como también una especie de apartheid en Cisjordania, y en 2004 la Corte Internacional de Justicia consideró que ese muro viola el derecho internacional y los derechos de la población palestina, que está ilegalmente construido. Entonces son recordatorios de que aquí no estamos haciendo solo una interpretación política, sino una interpretación a la luz de las normas internacionales que son claras. Cualquier persona versada en derecho internacional público entiende que hay formas válidas de anexionar territorios y formas inválidas o ilegales. Y que prácticamente todas las autoridades internacionales en esta materia han considerado que la forma de ocupar nuevos territorios por parte de Israel ha sido una forma ilegal. O sea que Israel se ha comportado en violación del derecho internacional público, del derecho internacional humanitario, sí que es cierto. Pero entonces, claro, aquí lo que queremos decir es, esto, más allá de las interpretaciones, ha tenido fallos prácticamente unánimes de diferentes organismos internacionales que, pues,
que han considerado que esto es una forma ilegal de anexionar o de ocupar territorios. Bueno, en los años 90 se pactaron lo que se llamaron los acuerdos de Oslo. En estos acuerdos, en el que participó el gobierno de Estados Unidos, el gobierno israelita y la Autoridad Nacional Palestina, que se crea como una especie de transición hacia el Estado palestino, encabezado en ese momento por Yasser Arafat, con una anotación que vale la pena hacer. Yasser Arafat y su grupo decidieron renunciar al terrorismo y lo hicieron públicamente. Y después armaron unos grupos, los judíos, contra la Autoridad Nacional Palestina, eso sí, terrorista. Y en esto quedaron claros los derechos de Israel, pero los del pueblo palestino no. Quedaron un poco difusos, no se definieron las fronteras precisas, el estatus internacional de Jerusalén, el trato a los refugiados y la devolución de las tierras ocupadas en la forma de asentamientos o colonias judías. Y después de eso, Israel siguió aumentando los asentamientos, mantuvo el bloqueo que tenía sobre Gaza, que hoy es asfixiante, y Palestina quedó dividida. Cisjordania a un lado, bajo una ocupación militar, con una fuerte presencia de colonos ilegales, y con Gaza en el extremo suroccidental del país, que lleva pues décadas bajo un bloqueo al moro, un apartheid. O sea, pues, es que Gaza es prácticamente un campo de concentración. Hay 2 millones de personas allí, 2,5 millones. 2,5 millones. En una porción de terreno del mismo tamaño de Medellín. ¿Usted sabía eso? Sí, sí, sí. Y que viven en condiciones humanitarias críticas. Bueno, 2,5 millones antes del 2023, que esto ha asesinado, pues ya ha asesinado una gran cantidad de civiles, que es lo que vamos a explicar ahora. Pero esta historia, Alejandro, no se entiende sin Estados Unidos. Estados Unidos es la pieza clave para que este abuso, esta arbitrariedad del Estado israelita se pueda seguir desarrollando en el territorio palestino. El apoyo de Estados Unidos no solo es político, económico y militar, sino que diplomático también es, porque en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos ha bloqueado resoluciones que pretenden frenar las acciones ilegales del Estado israelita. Y ha mantenido un apoyo que, por una razón, porque Israel se vuelve como una especie de portaaviones de Estados Unidos, es como una base militar, una base de operaciones militares norteamericana, es el Estado de Israel y el territorio israelita. O sea, es un interés estratégico de Estados Unidos de mantener sus intereses en la región del Medio Oriente con su el principal aliado, que es el Estado de Israel. Y digamos que la Unión Europea ha tenido también parte de la culpa, porque su posición ha sido bastante timorata. Mientras mantiene un discurso oficial que es muy parecido a este, en el que dicen hay que volver a las fronteras del 48, la defensa de la solución de dos estados, los asentamientos ilegales se deben devolver a los palestinos, etcétera. En la práctica ha ejercido muy poca presión, o sea, siguen negociando con Israel, siguen manteniendo relaciones diplomáticas, y pues digamos que siguen comportándose o haciéndose un poco lo de las vistas gordas frente a las cosas que pasan en Palestina. Además que hay que recordar una cosa, Jorge, y es que Europa tiene una parte de culpa porque el antisemitismo medieval, que duró hasta el siglo XX, terminó en una catástrofe que no hay que ocultar. Hubo un genocidio cometido contra el pueblo judío que se cometió en Europa. Y eso también los pone en una posición de deudores históricos. Lamentablemente Europa queda en una situación bastante complicada, en la que queda deudor histórico de Palestina y deudor histórico de los judíos. O sea, les debe a los dos. Y ambos pueblos, curiosamente, pueblos semíticos, y bueno, y las potencias en la actualidad hoy, todas, casi que se hacen las de las vista gorda para mantener el statu quo en pos de mantener sus intereses económicos y militares en la zona. Pues hombre, eso es una cosa que al menos nosotros calificamos como una forma contemporánea del colonialismo, una forma en la que los países ejercen colonialismo. Así es. Y mientras tanto, en Cisjordania, esa deuda que los europeos dicen tener o sienten tener con judíos y palestinos, se la pagan a los judíos, pero a los palestinos no. Allí la población palestina en Cisjordania enfrenta retenes militares, bloqueo de carreteras, acoso por parte de los colonos, se toman a las partes altas de las colinas, ejercen violencias contra las comunidades palestinas, y la Unión Europea hace uno que otro reclamo tímido sobre esto, pero casi que siempre está con la boca cerrada frente a tantos abusos. Y si en Cisjordania la situación es grave, Jorge, en Gaza es todavía peor. El bloqueo
pues hasta antes del recrudecimiento del conflicto significaba cortes de electricidad, escasez de agua potable, desempleo altísimo y una dependencia casi total de la ayuda humanitaria. O sea, los gazatíes para poder sobrevivir dependen de que otras naciones les envíen alimentos, agua, atención médica. La Cruz Roja ha recordado esto insistentemente, que Israel, como una potencia ocupante o como un país que ocupa un territorio, tiene una obligación de proteger a la población civil, o sea, y de no castigarla colectivamente, darle agua, energía, todos los bienes básicos para que pueda sobrevivir, pero realmente lo que ha pasado en Gaza es todo lo contrario. Israel, como potencia ocupante, se ha encargado de castigar colectivamente a la población civil. Alejo, tú y yo y nosotros en general condenamos todo tipo de violencia. Dijéramos, repudiable a todas luces. Pero aquí estamos encontrando una violencia mucho peor, porque no son violencias realmente entre dos fuerzas militares, no es un similar, no es un conflicto realmente, sino que afecta la vida diaria de los ciudadanos comunes y corrientes, de los civiles, marcados por un desequilibrio brutal, un pueblo bajo ocupación permanente. Y Jorge, que esto no vaya a servir para confundir con que uno respalda a Hamas. No se puede olvidar los hechos del 7, Pues jamás. jamás. Los hechos del 7 de octubre de 2023, que Hamas lanzó un ataque terrible contra civiles judíos. Esos actos son abominables, indefendibles y además creemos que perjudicaron gravemente los intereses del pueblo palestino porque le dieron a Israel la excusa perfecta para atacar. Aquí hay una cosa sospechosa, de que el Mossad es una de las fuerzas de inteligencia más importantes del Tal mundo vez la más. y no fueron capaces de prever este atentado que les dio además la excusa perfecta. Yo creo que la sabían, pero sabían que era la excusa perfecta para hacer una arremetida brutal contra el pueblo palestino. Y la arremetida fue devastadora. Bombardeos masivos, destrucción de hospitales, escuelas, viviendas. Los organismos internacionales y los propios gobernantes gazatíes hablan de 670.000 muertos, la inmensa mayoría civiles, y más de 1 millón de desplazados, Alejandro. Jorge, sí, y esto así muy brevemente. Cuando en un conflicto la mayor porción de víctimas son civiles, ese ya no se llama un conflicto militar, sino que se llama genocidio, porque la proporción cambia. El derecho internacional distingue o obliga a que se distinga entre civiles y combatientes. Y en el caso de Palestina, Israel no ha hecho esa distinción, sino que ha indiscriminadamente bombardeado puestos civiles, hospitales, escuelas, casas, con el pretexto de acabar con Hamas y allí ha asesinado, como tú dices, más de 70.000 personas. Es muy doloroso y da mucha rabia, mucha bronca, la impotencia realmente del mundo y de un ciudadano como nosotros para tratar de ayudar en esa situación. Un pueblo que se encuentra en el peor de los mundos, en el peor de los mundos. O sea, con un grupo terrorista que ha facilitado ha permitido que se justifique el ataque, aunque la proporción no lo justifica, y una agresión brutal de Israel. Y aquí la comunidad internacional tiene una responsabilidad enorme de exigir de verdad un alto al fuego y una rendición de cuentas por este crimen de guerra de Israel, en este caso específico. Señores, apoyar a Palestina pues de ninguna forma puede significar apoyar a Hamas, sino defender unos derechos básicos internacionales, el derecho de los pueblos a la autodeterminación, el rechazo a la ocupación que tiene Israel sobre estos territorios y la exigencia de que se vuelvan los territorios tomados por la fuerza. Bueno, aquí vamos concluyendo, Alejandro. La solución pues está clara para la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo. Dos estados, uno palestino, uno israelita, viviendo en paz uno con otro, con fronteras seguras. Pero el gobierno israelita no acepta esa salida, incluso dice que no habrá Estado palestino jamás, a pesar de que ese fue el acuerdo inicial, de que la mayor parte de la población que había ahí en el 48 era árabe y palestina, y de todos los antecedentes que hemos contado. Y esto, Alejandro, pues es la exigencia que hay que hacerle a la comunidad internacional, Alejandro. Creo que eso es lo que... Y al derecho internacional, que creo que es como la pregunta o la prueba que está puesto a prueba hoy el derecho internacional. Porque básicamente es una pregunta de si el derecho internacional vale lo mismo para todos los pueblos del mundo o si hay unos que lo tienen que cumplir y otros que Yo le no sé que no. ponen por la fuerza. Bueno, yo creo que por hoy hemos logrado dar un repaso realmente a esta situación gravísima que vive el pueblo palestino.
Y queremos, para finalizar, agradecerle a nuestro equipo de producción, a Juliana Bernal, quien dirige y hace las cámaras, a Juan José Zuleta, que nos está ayudando con todo lo de iluminación y con la parte técnica, y a Julián Múnera, que nos ayuda con el sonido. Y estos servidores, Alejandro Arcila y Jorge Gómez, que hacemos los libretos y estamos dando la presentación del podcast Política al Grano. Los esperamos en el episodio de la semana entrante. Que no se olviden de comentar, de compartir y de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, que este café nos deja con un sabor amargo en la boca, con una gran tristeza, y una cosa que no nos podemos olvidar es que diariamente, desde que empezó el conflicto el 7, pues o desde que se recrudeció el 7 de octubre del año antepasado, cada día en Palestina mueren alrededor de 30 niños inocentes por esta violencia genocida. Muchas gracias.